Esa noche entendí que una llamada telefónica puede destruir a una madre en segundos. Me llamo Lucía Ortega, tengo 59 años y vivo en Madrid, en la misma casa donde crié a mis hijos sola después de que mi esposo, Manuel Ortega, falleciera hace 12 años. Esta casa tiene 3 habitaciones, un patio con flores que planté con mis propias manos y demasiado silencio desde que Sofía Ortega se casó con Antonio Martínez hace 3 años. Mi hijo mayor, Javier Ortega, ya había hecho su vida con su esposa, Marta Torres. Ellos siempre fueron más independientes, pero Sofía era mi niña, mi mayor preocupación. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Era viernes. Recuerdo que era viernes porque había ido al mercado esa mañana y comprado claveles blancos para el jarrón del salón, como hago cada fin de semana. La tarde caía despacio con ese color naranja que tiñe las calles de Madrid cuando el sol se va escondiendo detrás de los edificios. Yo estaba en la cocina preparando arroz con leche, la receta que mi madre me enseñó y que yo le enseñé a Sofía cuando tenía apenas 8 años. Usaba la misma olla que ha estado en esta familia por 30 años. El teléfono sonó a las 6:40 de la tarde. Cuando vi el nombre de Antonio en la pantalla, sonreí. Pensé que llamaba para invitarme a cenar o para decirme que Sofía ya estaba en trabajo de parto. Mi hija tenía 37 semanas de embarazo. Faltaban pocas semanas para que yo conociera a mi primer nieto. Antonio, contesté limpiándome las manos en el delantal. ¿Cómo está mi Sofía? Pero lo que escuché del otro lado me quitó el aire de los pulmones. Antonio lloraba. Lloraba con un sonido quebrado, desesperado, como un animal herido. Doña Lucía, su voz temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. Venga al hospital, por favor. Venga ya. ¿Qué pasó? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí el pulso en las sienes. ¿Sofía está bien? ¿El bebé? Hospital General de Madrid. Venga rápido, por favor. Y colgó. Mis manos temblaban cuando busqué las llaves del coche. Dejé el fuego encendido, dejé la puerta abierta. Dejé todo. Solo podía pensar en una cosa, llegar a ese hospital, ver a mi hija, abrazarla, decirle que todo estaría bien, como siempre le había dicho desde que era una niña pequeña que lloraba en mis brazos después de tener pesadillas. El trayecto desde mi casa hasta el hospital son apenas 15 minutos, pero esa noche parecieron horas. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada coche que iba despacio delante de mí era un obstáculo insoportable. Yo suplicaba en voz baja, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Que esté bien, que esté bien, que esté bien. Llegué al aparcamiento del hospital a las 7:05 de la noche. Dejé el coche mal aparcado, atravesado en 2 plazas, y corrí hacia la entrada de urgencias con el corazón a punto de estallar. Mis zapatos resonaban contra el suelo. El olor a desinfectante y a medicamentos me golpeó en la cara cuando empujé las puertas de vidrio. Antonio estaba en la sala de espera. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una de esas sillas de plástico color gris, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros. Cuando levantó la vista y me vio corriendo hacia él, se puso de pie. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Tenía los ojos rojos e hinchados, las mejillas mojadas, el cabello revuelto, como si se hubiera pasado las manos por la cabeza 1000 veces. Pero había algo más, algo en sus ojos que no logré identificar en ese momento. Algo que parecía miedo. Antonio, llegué hasta el jadeando. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué pasó? ¿El bebé? Él me tomó de los hombros. Sus manos temblaban. Doña Lucía, su voz se quebró otra vez. Su hija, ella no resistió al parto. El mundo se detuvo. Esas palabras no tenían sentido. No podían ser reales. Sofía estaba bien. Yo había hablado con ella esa misma mañana por teléfono. Me había dicho que sentía contracciones leves, que el médico le había dicho que era normal, que probablemente nacería en los próximos días. Ella estaba bien. Ella estaba. ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió como un susurro. No, no puede ser. Hubo complicaciones. Antonio apartó la mirada. Perdió mucha sangre. Los médicos hicieron todo lo posible. Pero quiero verla.
grité sin importarme que las personas en la sala de espera del hospital madrileño se giraran para verme. Llévame con mi hija ahora mismo. Antonio me sujetó con más fuerza cuando intenté pasar junto a él hacia el pasillo. No, doña Lucía, espere. Suéltame. Tengo que ver a Sofía. No quiere verla así, dijo Antonio. Y había algo en su tono de voz que me hizo detenerme. Confíe en mí, por favor. Es mejor que la recuerde como era, como estaba la última vez que la vio. Lo miré a los ojos. Esos ojos oscuros que mi hija había amado desde que se conocieron en la universidad hace 7 años. Esos ojos que me habían parecido sinceros cuando me pidió la mano de Sofía. Esos ojos que ahora me miraban con una súplica desesperada. ¿El bebé? Pregunté con un hilo de voz. Mi nieto, Antonio. Él negó con la cabeza. Tampoco sobrevivió. Mis rodillas cedieron. Antonio me sostuvo antes de que cayera al frío suelo de mármol. Me ayudó a sentarme en una de esas sillas de plástico. Yo lloraba sin control, con un dolor tan profundo que sentía que me estaban arrancando el alma del pecho. Sofía, mi niña, mi única hija, la razón por la que me había levantado cada mañana durante los últimos 28 años. Javier, mi hijo mayor, ya era un hombre independiente junto a Marta, pero Sofía, ella era mi reflejo. Déjeme estar con ella, supliqué entre sollozos. Solo unos minutos. Solo quiero decirle adiós. No es buena idea, doña Lucía. Antonio se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Créame, yo ya la vi y no quisiera que usted tuviera esa imagen en su memoria. Recuérdela sonriendo. Recuérdela viva. Había tanta convicción en su voz, tanta firmeza, pero algo dentro de mí, algo profundo, instintivo y maternal, me decía que algo no estaba bien. Era como un susurro en mi mente, una alarma silenciosa que comenzaba a sonar cada vez más fuerte. ¿Dónde está? Pregunté limpiándome las lágrimas. ¿En qué habitación? Antonio vaciló apenas un segundo antes de responder. En el área de cuidados especiales. Habitación 212, pero no puede entrar ahora mismo. Están preparándola para el traslado a la funeraria mañana por la mañana. Me quedé mirándolo en silencio. Observé cada detalle de su rostro, las lágrimas que rodaban por sus mejillas, el temblor de sus manos, la forma en que evitaba sostenerme la mirada por más de unos segundos, y entonces lo sentí. Ese instinto que todas las madres tenemos, esa voz interior que nos dice cuando algo anda mal con nuestros hijos, sin importar la edad que tengan o que tan lejos estén. Algo estaba mal, muy mal. Pero en ese momento, con el dolor desgarrándome por dentro, con el llanto ahogándome, no podía pensar con claridad. Solo podía sentir el vacío, el agujero negro que se había abierto en mi pecho, donde antes latía mi corazón. Lléveme a casa. Murmuré finalmente. Por favor, la acompaño, dijo Antonio poniéndose de pie. No, dije secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Yo puedo conducir. Quédate aquí. Quédate con ella. Caminé hacia la salida como un fantasma. Mis piernas se movían solas, mecánicamente. Atravesé las puertas de vidrio, crucé el aparcamiento, subí a mi coche, pero antes de encender el motor, miré hacia el edificio del hospital. Todas las ventanas estaban iluminadas. En la segunda planta conté las ventanas desde la izquierda. 1, 2, 3. La habitación 212 debía estar ahí, detrás de esa ventana con la cortina echada. ¿Detrás de esa ventana estaba mi hija, o no? Arranqué el coche y salí del aparcamiento con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El camino a casa lo hice en completo silencio, sin radio, sin lágrimas ya, solo ese zumbido constante en mi cabeza que repetía las mismas palabras una y otra vez. Algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Llegué a mi casa pasadas las 8 de la noche. La puerta seguía abierta como la había dejado. La luz de la cocina seguía encendida. El arroz con leche se había quemado en el fuego. La casa olía a humo y a leche quemada. Apagué el fuego, tiré la olla a la basura y me senté en el salón, en el mismo sofá donde solía sentarme con Sofía cuando era pequeña y le leía cuentos antes de dormir. Miré el reloj, las 8:30. Pensé en Antonio, en la forma en que me había detenido. En sus palabras, la señora no quiere verla así. Confíe en mí.
¿Por qué me había llamado la señora en lugar de llamarme por mi nombre o suegra como siempre hacía? ¿Por qué no me había dejado ver a Sofía ni siquiera un segundo? ¿Por qué sus ojos mostraban miedo en lugar de solo dolor? Me levanté del sofá y caminé hacia la habitación de Sofía, la que había sido su cuarto durante 25 años antes de que se casara. Aún conservaba sus cosas, su cama, su escritorio, las fotografías pegadas en la pared. Abrí el armario. Ahí estaba su ropa de cuando era adolescente, los vestidos que yo le compraba, las blusas que yo elegía, los zapatos que yo consideraba apropiados. Pasé mi mano por las perchas vacías y entonces recordé algo que Sofía me había dicho hace 6 meses cuando vino a visitarme un domingo por la tarde. Estábamos tomando café en la cocina y ella me miró con esos ojos color miel que heredó de su padre, Manuel. Mamá, dijo con voz suave, ¿tú crees que he vivido mi vida como yo quería o como tú querías? Yo me reí en ese momento. Le dije que no dijera tonterías, que todo lo que yo había hecho era por su bien, para protegerla, para que tomara las decisiones correctas. Ella no dijo nada más, solo sonrió con tristeza y cambió de tema. Cerré el armario y salí de la habitación. El reloj marcaba las 9 de la noche. Me senté otra vez en el salón, apagué las luces, me quedé ahí en la oscuridad mirando por la ventana hacia la calle vacía de Madrid y tomé una decisión. A la medianoche, cuando todo el hospital estuviera en silencio, cuando las enfermeras estuvieran cansadas y los pasillos vacíos, yo regresaría. Regresaría por el pasillo de atrás, el que da a la zona de servicios. Llegaría hasta la habitación 212 y vería con mis propios ojos que era lo que Antonio no quería que yo viera, porque una madre siempre sabe, y yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras esperaba que las horas pasaran hasta la medianoche, me quedé sentada en la oscuridad de mi salón recordando cómo había sido todo antes de esta noche que partió mi vida en dos. Sofía nació un jueves de abril de 1997. Llovía esa mañana en Madrid. Recuerdo que mi esposo Manuel conducía tan rápido hacia el hospital que yo tenía que pedirle que fuera más despacio. Él estaba más nervioso que yo. Se equivocó de calle 2 veces. Yo me reía entre el dolor, diciéndole que nuestro bebé no iba a esperar si seguía conduciendo en círculos. Cuando la enfermera puso a Sofía en mis brazos por primera vez, supe que mi vida había cambiado para siempre. Pesaba 3,200 kilogramos. Manuel lloraba también de pie junto a la cama del hospital, con la mano apretando la mía. «Es perfecta», susurró. Nuestra Sofía. Habíamos pasado 8 años intentando tener un bebé. 8 años de médicos, tratamientos, esperanzas y desilusiones. Yo tenía 31 años cuando finalmente me quedé embarazada. Manuel tenía 35. Sentíamos que el cielo finalmente nos había escuchado. Los primeros años fueron los más hermosos de mi vida. Recuerdo a Sofía aprendiendo a caminar en el patio de esta misma casa, agarrándose de mis dedos con sus manitas pequeñas. Manuel tomaba fotografías de todo. Decía que quería recordar cada momento. Recuerdo su primer día de escuela. Tenía 6 años y estaba tan emocionada que no pudo dormir la noche anterior. Yo le había comprado un uniforme nuevo y le había trenzado el cabello con lazos blancos. La acompañé hasta la puerta de su clase y ella entró sin mirar atrás, tan valiente, tan segura. Cuando regresé a casa ese día, lloré durante 1 hora. Manuel me abrazó en la cocina y me dijo: «Así tiene que ser. Los hijos crecen. Es natural, Lucía. Pero yo no quería que creciera. Quería que se quedara pequeña para siempre. Quería protegerla de todo». Los años pasaron demasiado rápido. Sofía era una niña brillante. Sacaba las mejores notas de su clase. Leía 3 libros por semana. Aprendió a tocar el piano. Yo me aseguraba de que tuviera todo lo necesario, la llevaba a todas sus actividades. Revisaba sus deberes cada noche. Elegía su ropa para la escuela cada mañana. Manuel a veces me decía: «Cariño, deja que elija su propia ropa. Ya tiene 10 años». Pero yo sabía mejor que nadie lo que era apropiado para mi hija. Sabía qué colores le quedaban bien. Sabía qué estilos eran adecuados para una niña de su edad. Cuando Sofía cumplió 12 años, quiso teñirse el pelo de rojo. Le dije que no, que era demasiado joven, que se vería mal, que la gente pensaría cosas incorrectas de ella. Lloró durante 2 días.
Manuel me dijo que la dejara hacer lo que quisiera con su propio pelo. Es solo pelo, dijo. Volverá a crecer. No respondí. No iba a permitir que mi hija se viera como esas muchachas que andan por la calle sin ninguna supervisión. Manuel suspiró, pero no discutió más. Sofía nunca se tiñó el pelo. Cuando entró en el instituto, comenzó a traer amigas a casa. Yo las observaba con cuidado. Escuchaba sus conversaciones. Algunas de esas niñas usaban ropa demasiado ajustada, otras hablaban con palabrotas. Le dije a Sofía que no podía juntarse con ellas. Pero mamá, son mis amigas, protestó ella. Las malas compañías arruinan las buenas costumbres, le respondí. Yo sé lo que es mejor para ti. Sofía dejó de invitar amigas a casa. Manuel me llamó aparte una noche después de la cena. Lucía, la estás aislando, me dijo con preocupación. Necesita tener amigas. Necesita socializar. Tiene amigas, respondí. Las correctas, las que yo apruebo. No respondí más porque sabía la respuesta interna. Eran solo 2 niñas de familias que yo consideraba apropiadas. Niñas calladas, educadas, que usaban ropa modesta. Niñas aburridas, probablemente, pero seguras ante mis ojos. Cuando Sofía tenía 14 años, un chico de su escuela le mandó una carta. La encontré en su mochila mientras revisaba que hubiera hecho los deberes. La carta decía cosas dulces, tontas. Pero también decía que pensaba que Sofía era bonita, que quería invitarla al cine. Cuando Sofía llegó de la escuela ese día, la estaba esperando con la carta en la mano. ¿Qué es esto?, le pregunté. Su rostro se puso pálido. Mamá, yo no le pedí que me escribiera. ¿Conoces a este chico? Es de mi clase. No quiero que le vuelvas a dirigir la palabra, dije con firmeza. Eres demasiado joven para estas tonterías. Tienes que concentrarte en tus estudios. Sofía apretó los puños. Mamá, solo me escribió una carta. Y así es exactamente como empieza, respondí. Primero es una carta, luego son llamadas, luego quieren que salgas con ellos, y antes de que te des cuenta, has arruinado tu vida entera. Tú no confías en mí, gritó Sofía con lágrimas en los ojos. Confío en ti, dije calmadamente. No confío en los chicos. Esa noche Manuel me esperó en nuestra habitación. Le rompiste la carta delante de ella, dijo sin mirarme. La he oído llorar en su cuarto durante horas. Hice lo que tenía que hacer, respondí mientras me ponía el camisón. Algún día me lo agradecerá. Manuel se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, ¿tú te acuerdas de cuándo nos conocimos? Tenías 17 años, yo 18. Tu mamá no quería que salieras conmigo. Eso es diferente, dije. Tú eras diferente. ¿Por qué?, preguntó Manuel. Porque tu madre finalmente te dejó tomar tus propias decisiones. No respondí más. Me acosté y apagué la luz. Manuel no volvió a tocar el tema, pero esa noche acostada en la oscuridad pensé en mi madre, en cómo había sido estricta conmigo, y en cómo yo había jurado que sería diferente con mis propios hijos. Y sin embargo, ahí estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero yo tenía razones, buenas razones. El mundo era peligroso. Yo solo estaba protegiendo a Sofía de cometer los errores que otras cometían. Cuando Sofía cumplió 17 años, Manuel murió. Fue un infarto masivo en la oficina un miércoles por la tarde. Tenía 47 años. No hubo advertencias. No hubo tiempo de despedirse. Un momento estaba vivo, trabajando, haciendo planes para el fin de semana, al siguiente se había ido. Sofía y yo nos quedamos solas. El dolor fue insoportable. Durante meses yo no podía ni levantarme de la cama. Sofía era quien me traía comida, quien se aseguraba de que tomara mis medicamentos para la depresión, quien pagaba las facturas con el dinero del seguro. Ella tenía 17 años y tuvo que convertirse en adulta de un día para otro. Javier ya vivía fuera, así que todo el peso recayó en ella. Cuando finalmente pude funcionar otra vez, me di cuenta de algo aterrador. Sofía era todo lo que me quedaba. Era mi única familia cercana, mi única razón para levantarme cada mañana. Si la perdía a ella también. Así que me aferré más fuerte.
Cuando Sofía me dijo que quería estudiar arquitectura en la universidad, le dije que contabilidad era una carrera más práctica, más segura. Ella dijo que quería ser arquitecta desde que tenía 12 años, que soñaba con diseñar edificios hermosos en Europa. Yo le dije que los sueños no pagan las facturas, que contabilidad le daría estabilidad, que podía confiar en mi experiencia. Sofía se inscribió en contabilidad. Cuando conoció a Antonio Martínez en su segundo año de universidad, yo inmediatamente desconfié. Era demasiado seguro de sí mismo. Estudiaba administración de empresas y tenía planes de abrir su propia compañía. Los hombres como ese solo buscan una cosa, le dije a Sofía. No son serios, no son confiables. Mamá, ni siquiera lo conoces, protestó ella. Pero Sofía no me hizo caso. Esta vez siguió viéndolo a escondidas al principio, luego abiertamente, desafiándome. Cuando me lo presentó formalmente, tuve que admitir que Antonio era educado y respetuoso, pero yo seguía sin confiar en él. Cuando me pidió la mano de Sofía, yo puse condiciones. Quiero que vivan en Madrid, cerca de mí. Antonio aceptó. Compraron una casa a 15 minutos de la mía. Yo los visitaba 3 o 4 veces por semana. Me aseguraba de que Sofía estuviera bien, de que Antonio la tratara correctamente, de que la casa estuviera limpia. A veces, cuando llegaba sin avisar, notaba que Sofía parecía cansada, tensa. ¿Estás bien, amor? Le preguntaba. Sí, mamá, respondía siempre, solo cansada del trabajo. Sofía trabajaba en un despacho contable. No le gustaba, yo lo sabía, pero tenía un trabajo estable. Eso era lo importante. Cuando me dijo que estaba embarazada hace 8 meses, lloré de felicidad. Voy a ser abuela, susurré abrazándola. Sofía sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Durante el embarazo, yo estaba con ella constantemente. La acompañaba a todas sus citas médicas, le compraba ropa de maternidad, le decoré el cuarto del bebé con mis propias manos. Elegí los colores, los muebles. Mamá, Antonio y yo queremos elegir algunas cosas también, dijo Sofía un día. Ya lo elegí todo, respondí. No te preocupes. Yo sé lo que necesita un bebé. Sofía no discutió. Hace 2 semanas, cuando la vi por última vez antes de esta noche horrible, estábamos sentadas en su salón tomando té. Ella acariciaba su vientre. ¿En qué piensas? Le pregunté. Sofía me miró durante un largo momento. Pienso en qué tipo de madre voy a ser, dijo finalmente. Serás una madre maravillosa, le aseguré. Yo te enseñaré todo lo que necesitas saber. Algo cruzó por su rostro. Mamá, dijo con voz suave, ¿tú crees que me diste espacio para ser yo misma? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué hablas? Te di todo. La mejor educación, protección, lo sé, dijo Sofía, mirando hacia la ventana. Lo sé. Pero había tristeza en su voz, una tristeza que no entendí hasta ahora. Miré el reloj, las 11:30 de la noche. Me levanté, me puse ropa oscura y salí de casa. El Hospital General de Madrid a medianoche era un lugar diferente. Entré por la puerta de servicio, subí las escaleras y llegué a la planta de cuidados especiales. La estación de enfermeras estaba vacía por un momento. Me moví rápido hacia la habitación 212. La puerta estaba entreabierta. Me detuve justo antes de entrar. Mi mano temblaba. ¿Qué iba a encontrar? Empujé la puerta un poco más. La habitación estaba en penumbra. Había una forma bajo las sábanas en la cama. Pero entonces lo escuché, un sollozo que venía del baño. Y voces. Ya no aguanto más esto, decía una voz de mujer entre sollozos. No puedo seguir así. Solo un poco más, mi amor, respondía la voz de Antonio. Solo hasta mañana. Después estaremos libres. ¿Y si ella regresa y me encuentra aquí? No va a venir. Le dije que no entrara. Confía en mí. He aguantado 28 años, Antonio, ella controlando cada aspecto de mi vida. Cada decisión. No podía ni respirar sin que ella me dijera cómo hacerlo. Mi sangre se congeló. Esa era Sofía. Mi hija estaba viva. Viva y hablando de mí como si fuera su carcelera. Lo sé, mi amor, decía Antonio. Por eso hicimos esto,
para que pudiera ser libre. Pero mentirle así, decirle que morí, era la única forma. Si le decíamos la verdad, que queríamos irnos a otro lugar de Europa para empezar de nuevo, ella no nos habría dejado ir. Habría encontrado la forma de detenernos, de controlarte otra vez. Me aparté de la puerta, tropezando con una mesa. El ruido fue metálico y seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía aterrada. Quédate aquí, dijo Antonio. No esperé. Salí corriendo de la habitación, del hospital, de esa realidad que acababa de estallar en 1000 pedazos. Llegué a mi coche y lloré. Pero no eran lágrimas de luto, eran lágrimas de una verdad que dolía más que la muerte. Mi hija había preferido morir para mí antes que seguir viviendo bajo mi sombra. Me encerré en el coche con el seguro puesto, apretando el volante con una fuerza que me hacía doler las articulaciones. Mi respiración era un silbido errático en el silencio de la cabina. Estaba estacionada en una calle lateral cerca del Paseo de la Castellana, rodeada de la oscuridad de un Madrid que dormía, ajeno al terremoto que acababa de derribar los cimientos de mi mundo. He aguantado 28 años, ella controlando cada aspecto de mi vida. Esas palabras de Sofía se repetían en mi cabeza como un eco infinito, golpeando contra las paredes de mi conciencia. Lloré. Lloré como no lo había hecho ni siquiera el día que enterramos a Manuel. Pero estas lágrimas no eran de luto por una pérdida física, eran lágrimas de una revelación devastadora. Manuel había muerto por un fallo del corazón, algo que nadie pudo prevenir. Pero esta muerte de Sofía era una obra arquitectónica de la desesperación. Mi hija, mi niña, la persona por la que yo habría dado la vida, había preferido borrarme de su existencia, fingir que su corazón había dejado de latir y que su hijo nunca conocería a su abuela, todo con tal de no tener que contestar una sola llamada mía más. El trayecto de vuelta a casa fue una neblina de luces de neón y calles desiertas. Crucé la M30 en automático, sin ser consciente de los cambios de marcha o de los frenazos. Mi mente era una sala de proyecciones donde se pasaban, una tras otra, todas las escenas de los últimos 28 años, pero esta vez con una iluminación diferente. Vi a la Lucía de hace una década prohibiendo aquel vestido rojo, vi a la Lucía de hace 5 años criticando a los amigos de la universidad, vi a la Lucía de hace meses insistiendo en que el papel de las paredes de la habitación del bebé fuera de un azul pastel que yo había elegido, ignorando el silencio de Sofía. Lo que yo llamaba amor protector, ella lo llamaba asfixia. Lo que yo llamaba guía, ella lo llamaba cadena. Llegué a casa pasadas las 3 de la madrugada. La puerta seguía abierta, un símbolo de mi propia negligencia emocional esa noche. La casa olía a ese arroz con leche quemado, un olor acre que se pegaba a la garganta. Tiré la olla a la basura con un estruendo metálico que resonó en toda la cocina. Me senté en el salón, en la penumbra, y miré el sofá vacío. ¿Qué debía hacer? El impulso primario, el que me había dominado toda la vida, era volver allí. Entrar en esa habitación 212, abrir la puerta del baño de un golpe y gritarles. Exigirles una explicación, obligarlos a pedir perdón, traer a Sofía de vuelta a casa bajo mi supervisión para que se recuperara de su locura. Podía llamar a la policía de Madrid, denunciar el fraude, arruinar la carrera de Antonio por falsificar documentos hospitalarios. Podía recuperar el control. Pero entonces, en el silencio de la madrugada, comprendí algo que me heló el alma. Si hacía eso, si los obligaba a quedarse por la fuerza de la ley o de la culpa, estaría dándole la razón a Sofía para siempre. Estaría demostrando que, efectivamente, ella no era una persona para mí, sino una propiedad que yo no estaba dispuesta a soltar. Subí las escaleras y entré en su antigua habitación. Encendí la luz y vi el armario. Lo abrí y comencé a tocar las telas. Vestidos de corte clásico, blusas de colores sobrios, faldas a la rodilla, todo lo que yo consideraba apropiado para una Ortega. No había ni una sola prenda que gritara libertad o juventud rebelde. Todo era una extensión de mi gusto. Recordé cuando Javier, mi hijo mayor, me decía: «Mamá, deja que Sofía respire, se va a marchar un día y no va a mirar atrás». Yo le decía que no entendía nada, que Marta Torres lo tenía ablandado y que él no sabía lo peligroso que era el mundo para una mujer joven. Javier tenía razón. Javier y Marta se habían alejado sutilmente, viviendo su vida en paz, pero yo no había permitido que Sofía hiciera lo mismo. La había convertido en mi proyecto de vida. Pasé el resto de la noche y toda la mañana del sábado en un estado de parálisis. No comí, apenas bebí agua. El teléfono vibró varias veces,
Era Antonio, seguramente siguiendo con el guión del yerno destrozado. No contesté. ¿Qué podía decirle? ¿Sé que estás escondiendo a mi hija en un baño? No podía. A las 3 de la tarde del sábado, recibí una llamada de un número fijo. Era el Hospital General de Madrid. ¿Doña Lucía Ortega? Preguntó una voz femenina, cansada pero respetuosa. Sí, soy yo, mi voz sonó como si viniera de ultratumba. Le habla la enfermera Martínez. Sentimos mucho molestarla en un momento así, pero su yerno, el señor Martínez, nos ha indicado que usted es el familiar directo más cercano presente en la ciudad. Necesitamos que acuda al hospital antes de que termine el turno de tarde para formalizar los documentos de defunción. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. ¿Qué documentos? Pregunté, aunque ya lo sabía. El certificado oficial de defunción para el registro civil y la autorización de traslado a la funeraria. Sin su firma, el proceso no puede avanzar y el cuerpo. Hizo una pausa táctica. Su hija no puede ser trasladada para el servicio que tienen programado. Colgué después de asegurar que iría. Me miré al espejo del baño. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, mi cabello gris parecía más canoso que ayer. Me puse un traje negro, sobrio, el mismo que usé para eventos oficiales de la familia, y manejé hacia el hospital. Esta vez no entré por la puerta de atrás. Fui por la entrada principal, con la cabeza alta, representando el papel de la madre que ha perdido su futuro. La oficina administrativa era pequeña, con olor a papel viejo y café recalentado. La enfermera Martínez me puso delante una carpeta de cartón con varios folios. Ahí estaba, impreso con el sello del hospital, certificado de defunción. Nombre, Sofía Ortega. Fecha, 28 de diciembre de 2025. Causa, complicaciones postparto, hemorragia masiva. Miré el papel. Era una mentira absoluta escrita en tinta legal. Era el pasaporte de mi hija hacia una vida sin mí. Si yo firmaba, estaba declarando ante el Estado español y ante el mundo que mi hija ya no existía. Estaba aceptando que nunca más celebraría un cumpleaños con ella, que nunca vería crecer a mi nieto, que para todos los efectos, yo estaba sola. ¿Se encuentra bien, doña Lucía? Preguntó la enfermera acercándome un bolígrafo. Es muy difícil, dije, y por una vez, no estaba actuando. Era la decisión más difícil de mi vida. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba visiblemente. En ese trozo de papel se decidía el resto de mi existencia. Si no firmaba y pedía ver el cuerpo, la mentira caería. Sofía sería obligada a salir de su escondite, habría escándalo, juicios, gritos y, sobre todo, un odio eterno de ella hacia mí. Si firmaba, perdía a mi hija, pero ella ganaba su vida. Presioné la punta del bolígrafo contra el papel. Firmé con mi rúbrica completa, Lucía Ortega, viuda de Manuel Ortega. Firmé el original y 3 copias. Firmé la autorización de la funeraria. Firmé el pago de las tasas en euros. Cada firma era un clavo en mi propio ataúd como madre, pero cada firma era también un suspiro de alivio que imaginaba en el pecho de Sofía, allá arriba, en la habitación 212. Al salir de la oficina, caminé por el pasillo central. En una esquina, cerca de las máquinas de café, vi a Antonio. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, con una expresión de tensión absoluta. Cuando me vio, se quedó petrificado. Colgó de inmediato y caminó hacia mí. Su rostro estaba demacrado, pero yo ya no sabía qué parte era cansancio real por el parto y qué parte era el peso de la farsa. Doña Lucía, comenzó él, acercándose para tomar mis manos. Yo retiré las manos suavemente antes de que me tocara. No podía soportar su contacto, no porque lo odiara, sino porque me recordaba la magnitud de lo que yo había provocado para que llegaran a este extremo. Ya está firmado, Antonio, le dije mirándolo fijamente a los ojos. Todo. El certificado, el traslado, todo. Él tragó saliva. Sus ojos buscaron algo en los míos, una chispa de sospecha, un reproche, pero yo mantuve mi máscara de mármol. Gracias, susurró él. Yo me encargaré del resto. La funeraria San José vendrá a última hora. El servicio será el lunes, como hablamos. Estaré allí, respondí. No faltaría al funeral de mi única hija. Me di la vuelta y caminé hacia la salida.
Sentía su mirada clavada en mi espalda. Sabía que en cuanto yo desapareciera por las puertas automáticas, él correría escaleras arriba para decirle a Sofía: «Ya está. Tu madre ha firmado. Estás muerta. Eres libre». Regresé a mi casa en Madrid. El sol se ponía tras los tejados, bañando la ciudad de un rojo sangre. Entré en el salón, por primera vez en años, no encendí las luces. Me quedé sentada en la oscuridad total, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Pensé en mi nieto. Un niño que llevaría la sangre de Manuel y la mía, que crecería en algún lugar de Europa, tal vez París, tal vez Berlín, tal vez Roma, y que nunca sabría que su abuela estaba viva en Madrid, sentada en un salón oscuro, habiendo firmado un papel que decía que su madre no existía. Esa noche, el silencio de la casa no era solo vacío. Era el sonido de una condena que yo misma había redactado a lo largo de 28 años, y que finalmente, con 4 firmas, había terminado de ejecutar. El domingo amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid, una de esas mañanas de invierno donde el frío se cuela por las rendijas de las ventanas y parece congelar hasta el pensamiento. No pegué ojo en toda la noche. Me quedé en el sillón orejero del salón, viendo cómo la luz grisácea de la madrugada empezaba a dibujar los contornos de los muebles que Manuel y yo habíamos elegido con tanta ilusión hace 3 décadas. Todo en esa casa me recordaba a una versión de la realidad que ya no existía. A las 8 de la mañana, el teléfono fijo rompió el silencio sepulcral. Era mi hijo, Javier Ortega. Su voz llegó cargada de un dolor tan denso que me costó reconocerlo. Me decía que él y Marta Torres ya estaban de camino desde las afueras, que no podían creerlo, que Sofía era demasiado joven. Escuchar a Javier llorar de esa manera, con el corazón roto por una hermana que él creía muerta, fue una tortura nueva. Tuve que morderme el labio para no gritarle la verdad, para no decirle: «Hijo, no llores, que tu hermana está viva, que me ha engañado porque soy un monstruo». Pero no pude. Mantuve la compostura, esa máscara de hierro que me había forjado, y le dije que los esperaba para ir juntos al tanatorio. Cuando colgué, sentí que el peso de mi mentira, o mejor dicho, de la mentira de Sofía que yo ahora custodiaba, me aplastaba los pulmones. Estaba permitiendo que mi propio hijo viviera un duelo innecesario, una agonía real por una muerte ficticia, y ese era el precio que tenía que pagar por mi redención. Javier y Marta llegaron a las 9:30. Marta, siempre tan compuesta y elegante, me abrazó en el umbral de la puerta con una ternura que me hizo sentir como una criminal. Javier estaba destrozado, tenía los ojos inyectados en sangre y no dejaba de repetir que la vida era injusta, que Manuel se había ido pronto y ahora Sofía. Nos subimos al coche en silencio. Madrid parecía una ciudad fantasma mientras subíamos por la calle de Alcalá hacia el tanatorio de la M30. Al llegar, el olor a coronas de flores blancas y a cera me golpeó con una violencia física. Antonio ya estaba allí, en la sala 14. Cuando entramos, lo vi de pie junto al féretro cerrado. Su actuación era impecable, se veía demacrado, con la mirada perdida en el barniz oscuro de la madera. Al verme entrar con Javier y Marta, se le desencajó el rostro. Javier corrió a abrazar a su cuñado, y los 2 hombres lloraron juntos frente a un ataúd vacío. Yo me quedé un paso por detrás, observando la escena con una frialdad que me asustaba. Sabía que dentro de esa caja no había nada más que aire y quizás algunas mantas para darle peso, pero para Javier, para Marta y para los primos que empezaban a llegar, allí descansaba Sofía. Me acerqué al féretro y puse mi mano sobre la madera fría. «Perdóname», susurré tan bajo que nadie pudo oírme. No le pedía perdón por haber firmado su muerte, sino por haberla obligado a desearla. El desfile de gente fue incesante durante todo el día. Amigos de la familia Ortega, antiguos compañeros de colegio de Sofía, vecinos de toda la vida de Madrid, todos pasaban a darme el pésame. Lo sentimos tanto, Lucía, era una chica excelente, tan joven, con toda la vida por delante. Cada palabra de consuelo era como un latigazo. Tuve que pagar los servicios funerarios, miles de euros que salieron de la cuenta de ahorros que Manuel me había dejado, y lo hice sin pestañear, sintiendo que estaba pagando mi propia sentencia. Antonio no se separó del ataúd ni un segundo. En un momento de la tarde, cuando Javier y Marta bajaron a la cafetería a por algo de comer, me quedé a solas con él. El silencio en la sala era pesado, solo roto por el suave murmullo de la calefacción central. «¿A qué hora se van?», le pregunté sin mirarlo, con la vista fija en las flores. Antonio se tensó, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos oía.
A las 10 de la noche sale nuestro vuelo hacia el norte de Europa, respondió en un susurro febril. Sofía ya no está en el hospital. Un contacto la sacó de madrugada y está escondida en un piso cerca del aeropuerto de Barajas. El niño está bien, doña Lucía. Es un niño precioso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi nieto. Mi nieto estaba a pocos kilómetros de mí, respirando el mismo aire de Madrid, y yo nunca lo tendría en mis brazos. No me digas dónde, le corté. No quiero saberlo. Solo, llévatela lejos. Donde yo no pueda encontrarla, aunque quisiera. Donde ella no sienta que el aire se le acaba. Antonio asintió, y por primera vez vi un rastro de verdadera compasión en su mirada. Ella no la odia, sabe, dijo él. Solo tenía miedo. Miedo de que si le decía que se iba, usted se moriría de un disgusto o encontraría la forma de impedirlo. Y no quería verla sufrir de esa manera. Pues dile que ya estoy muerta, respondí amargamente. Dile que la Lucía que ella conoció murió en el momento en que puse mi firma en aquel papel del hospital. A las 6 de la tarde se celebró un pequeño responso laico en la capilla del tanatorio. Javier quiso decir unas palabras, pero el llanto se lo impidió a mitad de la primera frase. Entonces, me levanté yo. Me puse frente al atril, mirando a las decenas de personas que llenaban los bancos. Vi a Marta Torres secándose las lágrimas, vi a mis sobrinos, vi a Antonio con la cabeza baja. Sofía siempre fue una persona que buscaba su lugar en el mundo, empecé a decir, y mi voz sonó extrañamente firme, retumbando las paredes de piedra. A veces, los que más la amábamos, fuimos los que más muros le pusimos sin darnos cuenta. Pensamos que proteger era sinónimo de vigilar, que cuidar era lo mismo que decidir. Hoy, al despedirla, entiendo que la Sofía que todos conocisteis ya no pertenece a este lugar. Ella ha encontrado por fin el camino que quería recorrer, y aunque nos duela su ausencia, debemos aceptar que ahora es, por fin, duele de su propio destino. Nadie entendió el doble sentido de mis palabras. Pensaron que era el discurso de una madre resignada ante la tragedia. Al terminar, Antonio me lanzó una mirada de agradecimiento absoluto. Sabía que con ese discurso yo estaba cerrando el círculo, sellando el pacto de silencio. La incineración, otra farsa necesaria, se programó para última hora. Vi cómo el ataúd entraba en la sala de cremación, sabiendo que se quemarían solo maderas y telas, mientras mi hija, en algún punto de la capital, se preparaba para subir a un avión con un pasaporte nuevo y una vida por estrenar. Cuando nos entregaron la urna con las supuestas cenizas, Antonio me pidió llevarlas él. Es lo que ella hubiera querido, mintió para los demás. Javier me llevó de vuelta a casa casi a medianoche. Me insistió en que no me quedara sola, que fuera a su casa con Marta, pero me negué. Necesitaba estar en mi propio infierno, rodeada de las sombras que yo misma había alimentado. Cuando cerré la puerta tras de ellos, la casa se me cayó encima. El silencio era tan ensordecedor que me pitaban los oídos. Fui a la cocina, me serví una copa de vino y me senté a esperar. Tenía los ojos fijos en el reloj de la cocina, contando los minutos. A las 10:30, imaginé el avión despegando de Barajas, cruzando las nubes sobre España y perdiéndose en el cielo negro de Europa. No me moví de la silla durante horas. No encendí ni una luz, dejando que la oscuridad de Madrid me envolviera por completo. A las 2 de la mañana, mi teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa de madera, vibró con un sonido seco. El corazón me dio un vuelco. Con los dedos temblorosos, desbloqueé la pantalla. Era un número largo, extranjero, un código que no reconocí. El mensaje era corto, sin nombres, sin despedidas, pero contenía todo el universo que yo acababa de perder. Era una foto, un plano muy cerrado de una mano diminuta, de dedos sonrosados y uñas como pequeñas perlas, agarrando con fuerza un dedo adulto. Debajo de la imagen, solo 3 palabras: estamos en paz. Me eché a llorar, pero esta vez no fue un llanto desesperado. Fue un llanto de liberación. Sofía ya no estaba en Madrid, ya no era la hija de Lucía Ortega, la viuda controladora. Ahora era una mujer libre en algún lugar del continente, y mi nieto, el pequeño Manuel, como supe después, estaba a salvo de mi amor asfixiante. Me levanté y fui directamente al cuarto de Sofía. Encendí la luz y vi el armario que había empezado a vaciar. Me di cuenta de que no bastaba con guardar la ropa.
Tenía que deshacerme de la Lucía que había construido ese mausoleo de expectativas. Empecé a arrancar las fotos de las paredes, las fotos donde ella salía con esa sonrisa forzada que yo siempre había confundido con felicidad. Encontré su diario de cuando tenía 15 años, escondido bajo un doble fondo del cajón, algo que mi vigilancia obsesiva nunca detectó. Lo abrí al azar y leí una frase escrita con bolígrafo azul. A veces sueño que Madrid se inunda y yo soy la única que sabe nadar hacia el mar, pero mi madre siempre me echa una red para que no me aleje de la orilla. Cerré el cuaderno y me senté en su cama deshecha. El dolor de saber que fui su carcelera durante casi 3 décadas era una llaga abierta, pero la foto de esa mano pequeña en mi móvil era el ungüento. Pasé el resto de la madrugada doblando las sábanas, limpiando el polvo de los estantes, convirtiendo ese santuario de control en una habitación de invitados cualquiera. Mañana llamaría a Javier y a Marta Torres. Les diría que quería vender la casa de Madrid, que quería mudarme a un piso más pequeño, quizás cerca de la costa, donde el aire fuera distinto. No podía seguir viviendo entre estas paredes que gritaban el nombre de una muerta que respiraba en libertad. Por fin había entendido que mi papel como madre no terminó con su nacimiento, ni con su boda, ni siquiera con su supuesta muerte. Mi papel como madre terminó de verdad esta noche, cuando fui capaz de soltar la red y dejar que nadara, por fin, hacia su propio mar. Pasaron las semanas y Madrid se convirtió para mí en un laberinto de espejos donde solo veía reflejada mi propia culpa. Los días después del funeral ficticio fueron una procesión constante de silencios incómodos y compasión no solicitada. Cada vez que bajaba a comprar el pan o caminaba por el barrio de Salamanca, me encontraba con vecinos o conocidos que bajaban la voz al verme pasar. «Pobre Lucía», decían, primero Manuel y ahora su hija. Me convertí en el símbolo de la tragedia local, en la mujer que lo había perdido todo, y yo aceptaba esos pésames con un nudo en la garganta, sabiendo que mi verdadera tragedia no era la muerte de Sofía, sino el motivo por el cual ella seguía viva en secreto. El peso de la farsa empezaba a pasarme factura físicamente. Me costaba comer, el café me sabía a ceniza y las noches en la casa de la calle Goya se volvieron insoportables. Las paredes, decoradas con el gusto impecable que yo siempre había impuesto, parecían estrecharse cada noche. Cada rincón me recordaba una orden dada, una crítica lanzada o una elección que no le pertenecía a mi hija. A mediados de enero, recibí una visita que casi me hace quebrar. Javier y Marta Torres vinieron a cenar. Javier traía una carpeta con fotos antiguas de Sofía que había encontrado en su propia casa. Estábamos en el comedor, bajo la lámpara de cristal que Manuel había comprado para nuestro 10º aniversario, y Javier empezó a pasar las imágenes con dedos temblorosos. Había fotos de Sofía en el retiro, fotos de ella estudiando la biblioteca, fotos de su graduación de contabilidad. Javier lloraba en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre el mantel de hilo. «No puedo dejar de pensar en lo que no le dije, mamá», murmuró Javier con la voz rota. «Siempre pensé que tendríamos tiempo. Creí que después de que naciera el niño, las cosas se calmarían entre vosotras. Sabía que ella se sentía presionada, pero nunca imaginé que se iría así. Mirar a mi hijo, ver su dolor real, puro y desgarrador, fue el castigo más grande que pude recibir. Estaba permitiendo que Javier sufriera una agonía que yo sabía falsa. Por un segundo, estuve a punto de tomar su mano y susurrarle la verdad. «Javier, ella está bien, está en algún lugar de Europa respirando por fin». Pero me detuve a tiempo. Si le decía la verdad a Javier, lo convertía en cómplice de un delito y, peor aún, ponía en riesgo la paz de Sofía. Marta Torres, siempre observadora, me miraba con una expresión extraña, como si detectara que mi luto no encajaba con el de una madre que acaba de perder a su única hija. Me sentí como una criminal en mi propia mesa, pagando con el dolor de mi hijo el precio de la libertad de mi hija. Pocos días después, ocurrió algo que no esperaba. Recibí una llamada del Hospital General de Madrid. No era la administración, sino una doctora que se identificó como la ginecóloga de cabecera de Sofía. Su voz sonaba profesional pero cargada de una duda razonable. «Doña Lucía, perdone que la moleste», dijo la doctora. «He estado revisando el historial de Sofía tras enterarme de la noticia. Hay algo que no me cuadra. Sofía tuvo una revisión conmigo 2 días antes del supuesto parto y estaba perfectamente sana. Las complicaciones que figuran en el registro son extremadamente raras para su cuadro clínico. Además, no encuentro el registro de entrada de urgencias de esa noche en el sistema centralizado de Madrid». El pánico me atenazó el pecho.
La mentira que Antonio había tejido con tanta desesperación empezaba a deshilacharse por los bordes de la burocracia médica. Doctora, dije, tratando de que mi voz no temblara, no entiendo de medicina, solo sé que mi hija no está. Antonio me explicó que fue todo muy rápido. Por favor, le ruego que respete nuestro duelo. No necesito investigaciones, solo necesito paz. Lo entiendo, Lucía, de verdad, insistió ella, pero como médico tengo la obligación de señalar estas inconsistencias. El certificado fue emitido, pero hay vacíos que, déjelo estar, la corté con una firmeza que me sorprendió. Se lo pido por la memoria de mi hija. No remueva más este dolor. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante 1 hora. Antonio había sido descuidado, o quizás el amor y el miedo no dejan espacio para la perfección delictiva. Sabía que tarde o temprano alguien más haría preguntas, pero para entonces, Sofía ya estaría lo suficientemente lejos, bajo otra identidad o protegida por el anonimato de una gran ciudad europea. Esa llamada fue el detonante definitivo. Tenía que salir de Madrid. No podía seguir viviendo bajo la lupa de los que conocían nuestra historia. Puse la casa en venta a finales de mes. Javier se opuso al principio, diciendo que era demasiado pronto, que era el hogar de la familia Ortega, pero yo fui implacable. No quería el hogar de los Ortega, quería un lugar donde no hubiera fantasmas de mi propio ego. Empecé a vaciar las habitaciones yo misma, sin ayuda de Marta ni de Javier. Quería tocar cada objeto, decidir que merecía viajar conmigo y que debía quedarse atrás. Al llegar a la habitación de Sofía, me senté en el suelo frente al armario vacío. Había donado toda su ropa a una asociación benéfica en el centro de Madrid, sintiendo que con cada abrigo y cada falda que entregaba, estaba deshaciendo un nudo de mi propia cuerda. Fue entonces cuando encontré una pequeña caja de madera escondida detrás de los libros de contabilidad que yo le había obligado a conservar. Dentro no había joyas ni dinero, sino bocetos. Decenas de dibujos hechos con carboncillo y lápiz, edificios modernos, puentes que parecían flotar sobre ríos europeos, plazas llenas de luz y estructuras que desafiaban la gravedad. En la esquina de cada dibujo, una pequeña firma, S. Ortega, arquitecta. Me eché a llorar sobre los dibujos. Sofía nunca había dejado de soñar, simplemente había aprendido a esconder sus sueños de mi vista para evitar que yo los podara. Había vivido una vida doble bajo mi propio techo, proyectando su libertad en el papel mientras cumplía mis órdenes en la realidad. Vendí la casa en tiempo récord a una pareja de diplomáticos extranjeros que no sabían nada de la tragedia de los Ortega. Con el dinero de la venta y los ahorros de Manuel, decidí mudarme a un pequeño apartamento en la costa de Málaga, buscando el mar y un horizonte que no estuviera bloqueado por los edificios de Madrid. Antes de irme, quedé con Javier y Marta para una última comida en un restaurante cerca de la Puerta del Sol. Javier se veía un poco mejor, aunque la tristeza se había instalado en sus ojos de forma permanente. «Voy a echarte de menos aquí, mamá», me dijo mientras caminábamos hacia el coche. «Pero entiendo que necesites empezar de cero». «Todos necesitamos empezar de cero de vez en cuando, Javier», le respondí, dándole un beso en la mejilla. «Cuida mucho a Marta. Y sé feliz, por encima de todo, sé feliz tú mismo, no por lo que yo espere de ti». Llegué a Málaga en febrero. Mi nuevo apartamento era luminoso, con paredes blancas y apenas los muebles necesarios. No había retratos de Manuel ni fotos de la Sofía que yo había moldeado. Solo puse una pequeña estantería con los bocetos de arquitectura que había rescatado de la caja. Una noche, mientras escuchaba el sonido de las olas contra el espigón, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico desde una cuenta anónima. No tenía texto, solo un enlace a una página web. Al hacer clic, se abrió el sitio de un estudio de arquitectura joven en una ciudad de Europa Central. En la sección de nuestro equipo, vi una fotografía. Era ella. Se había cortado el pelo muy corto, un estilo que yo nunca le habría permitido, y vestía una chaqueta de cuero oscura. No se llamaba Sofía Ortega, su nuevo nombre era distinto, un nombre común en esa parte del continente, pero sus ojos color miel seguían siendo los mismos. Se veía cansada, pero había una luz en su mirada que yo nunca había visto en Madrid, la luz de quien es dueño de su propio tiempo. Me pasé la noche entera recorriendo las fotos de los proyectos de ese estudio. Eran sus edificios, sus puentes, sus plazas. Estaba ocurriendo. Estaba viviendo. El precio de mi redención era el exilio y la soledad, y lo acepté con una paz que nunca creí posible.
Había pasado de ser la directora de su vida a ser una espectadora invisible y silenciosa, protegida por los miles de kilómetros y la mentira legal de un certificado de defunción. En Madrid, Sofía Ortega era una lápida en un cementerio. En algún lugar de Europa, era una mujer que diseñaba el futuro. Y yo, por fin, era solo Lucía, una mujer de 60 años aprendiendo a respirar sin necesidad de controlar el aire de los demás. Pasaron 7 años desde que las cenizas de una caja vacía fueron depositadas en el columbario de la familia Ortega en Madrid. 7 años desde que Lucía Ortega dejó de ser la matriarca de la calle Goya para convertirse en una sombra que contemplaba el mar desde un balcón en Málaga. Durante este tiempo, mi vida se transformó en un ejercicio de paciencia y observación silenciosa. Javier y Marta Torres venían a visitarme un par de veces al año, trayendo consigo a mis otros 2 nietos, los hijos que ellos habían tenido en Madrid. Cada vez que Javier abrazaba a sus pequeños, yo sentía una punzada de dolor por el secreto que guardaba. Pero al ver la paz en su rostro, una paz que solo llega cuando el duelo se ha sentado y se ha aceptado lo inevitable, me reafirmaba en que mi silencio era el único acto de amor puro que me quedaba por entregarle a mi familia. Javier solía hablar de Sofía como si fuera una santa, una figura de luz que se fue demasiado pronto. Marta, más pragmática, me ayudaba a ordenar las cosas de la casa, siempre respetando ese rincón donde yo guardaba los bocetos de arquitectura de mi hija. Ellos pensaban que era mi forma de aferrarme al recuerdo, no sabían que era mi forma de conectar con la realidad de una mujer que seguía respirando a miles de kilómetros. Había seguido la carrera de Sofía a través de la pantalla de mi ordenador con una obsesión casi religiosa. Su estudio en Zúrich se había vuelto famoso en toda Europa. Había ganado premios internacionales por diseñar centros comunitarios llenos de luz y hospitales que no parecían prisiones, sino espacios de curación. Cada vez que leía una entrevista suya, donde ahora usaba el apellido de su abuela materna para pasar desapercibida ante cualquier curioso de Madrid, buscaba entre líneas algún rastro de mí. No había ninguno. Y eso, aunque me desgarraba, era la señal de que mi plan había funcionado. Yo ya no existía en su mundo, y por lo tanto, ella era libre de ser quien quisiera. Sin embargo, al cumplir los 66 años, sentí que el tiempo empezaba a pesarme en los huesos de una manera distinta. No era miedo a la muerte, sino una necesidad física de ver, aunque fuera por un segundo, la vida que yo había ayudado a ocultar. Compré un billete de avión hacia Suiza. No le dije nada a Javier ni a Marta, les mentí diciendo que me iba a un retiro de unos días en un balneario en el norte de España. Viajar por Europa con mi pasaporte español me hacía sentir como una espía, una intrusa en el futuro que yo misma había firmado. Llegué a Zúrich un martes gris y frío, muy parecido a aquel diciembre en Madrid que lo cambió todo. Me instalé en un hotel pequeño y, con el corazón martilleando contra mis costillas, me dirigí a la dirección del estudio de arquitectura de Sofía. Estaba en un edificio moderno de cristal, cerca del lago. Me quedé en una cafetería de la acera de enfrente, escondida tras unas gafas de sol y un abrigo grueso, observando la puerta durante horas. Vi salir a gente joven, arquitectos con planos bajo el brazo, pero ella no aparecía. Justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar al hotel, la vi. Salió del edificio hablando animadamente con un grupo de colegas. Sofía ya no era la muchacha de hombros caídos y mirada esquiva que yo recordaba. Caminaba con una seguridad asombrosa, gesticulando con las manos mientras explicaba algo. Llevaba el pelo corto, casi rapado por los lados, y vestía con una elegancia moderna y sencilla. Se reía. Fue esa risa lo que más me impactó. Era una risa que nacía del estómago, una risa que yo nunca escuché en Madrid bajo mi techo. Entonces, un coche se detuvo frente al edificio. Era Antonio Martínez. Había envejecido un poco, tenía algunas canas en las sienes, pero se veía feliz. De la parte trasera del coche saltó un niño de unos 7 años. Era el pequeño Manuel. Al verlo, casi dejó caer la taza de café. Era el vivo retrato de mi esposo, el Manuel Ortega que yo tanto había amado. Tenía su misma forma de correr, su mismo cabello rebelde. El niño corrió hacia Sofía y ella lo levantó en vilo, dándole un beso sonoro en la mejilla. Antonio bajó del coche y los abrazó a los dos. Allí estaban ellos, una familia completa, viviendo una vida plena en el corazón de Europa, construida sobre las cenizas de una mentira que yo había validado. Sentí un impulso casi irracional de cruzar la calle. Quería correr hacia ellos, gritar el nombre de mi hija, abrazar a ese niño que llevaba el nombre de mi marido y decirle que yo era su abuela, que me perdonaran, que solo quería estar con ellos.
Mis pies se movieron unos centímetros hacia la puerta de la cafetería, pero me detuve en seco al ver el reflejo de mi rostro en el cristal. Vi a la Lucía Ortega de siempre, la mujer que durante 28 años pensó que su presencia era indispensable para la felicidad de los demás. Comprendí que si cruzaba esa calle, la muerte de Sofía habría sido en vano. Si yo aparecía, el miedo volvería a sus ojos. Ella no vería a una abuela amorosa, vería a la carcelera que la obligó a fingir su propio fin para poder respirar. Me senté de nuevo y, con lágrimas rodando por mis mejillas, simplemente observé. Los vi subir al coche, los vi alejarse por las calles de Zúrich hacia su casa, hacia su libertad. Ese fue mi verdadero funeral. No el de la funeraria San José en Madrid, sino este. Aquí, en esta cafetería extranjera, enterré definitivamente mi ego, mi necesidad de control y mi derecho a ser llamada madre. Me quedé allí hasta que anocheció, sintiendo una mezcla de dolor agónico y una paz tan profunda que me resultaba difícil de procesar. Regresé a Málaga 2 días después. Javier me recogió en la estación y me preguntó si el balneario me había sentado bien. Ha sido un viaje revelador, hijo, le dije, dándole un abrazo más fuerte de lo habitual. He aprendido que hay cosas que es mejor dejar en manos del destino. Esa misma noche, saqué mi libreta y terminé de escribir la historia que había empezado años atrás. Escribí sobre el encuentro en Zúrich, sobre la risa de Sofía y sobre los ojos de Manuelito. Lo escribí todo para que, el día que yo ya no esté, Javier encuentre este cuaderno y sepa que su hermana no murió por una complicación médica, sino que nació de nuevo por un acto de amor desesperado. Lo escribí para que él pueda buscarla algún día, cuando yo ya no sea una amenaza para la paz de ella. Ahora, a mis 66 años, paso mis tardes en la playa, viendo cómo las olas borran las huellas en la arena. He aprendido que la maternidad no es un contrato de propiedad, sino un préstamo de la vida. Mi deuda con Sofía está pagada. Ella es la arquitecta de su propio destino y yo, por fin, soy la dueña de mi propio silencio. No hay mayor redención que saber que las personas que amas son felices, incluso si esa felicidad requiere que tú seas solo un recuerdo borroso en un certificado de defunción falso. Madrid queda lejos, el pasado queda lejos. Solo queda el mar, el aire puro y la certeza de que, en algún lugar del mundo, un niño llamado Manuel corre libre, sin saber que su abuela, Lucía Ortega, lo ama lo suficiente como para no existir jamás en su vida. He aprendido a amar de la única forma que importa, soltando las manos y dejando que el otro vuele. Al final, el amor no se mide por cuánto tiempo te quedas al lado de alguien, sino por cuánto espacio eres capaz de darle para que sea el mismo. Cierro la libreta. Mi historia termina aquí, pero la de Sofía, la de Javier y la de Manuelito apenas está comenzando, lejos de las sombras de la calle Goya, bajo el sol de una libertad que yo, finalmente, aprendí a no empañar. He terminado. He cumplido. Estoy en paz. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.